¿sí? Ahí estamos ya grabando, ¿no es cierto?, esta clase de dominio verbal. En esta ocasión vamos a revisar, ¿no es cierto?, estos términos de tesis, ¿no? Vamos a identificar qué es una tesis. Entonces, básicamente aquí nosotros no nos vamos a alargar mucho, no queremos dar teoría de esto, no es necesario, ¿sí? Lo único que yo tengo que entender para poder resolver este tipo de ejercicios simplemente es saber qué necesito encontrar. Si a mí me piden la tesis, ¿no es cierto?, yo voy a hacer una analogía. Y me gusta hacerla porque se entiende bastante rápido, ¿no? Bastante sencilla. Miren, la palabra tesis a ustedes les debe sonar, ¿no es cierto?, de tal vez algún amigo, familiar o algo, de cuando están en la universidad, ¿no es cierto?, y ustedes se van a graduar. Entonces, cuando ustedes van a graduarse, ¿no es cierto?, tienen que hacer una tesis. Tienen que elegir un tema el cual lo van a investigar, ¿no es cierto? Este tema puede ser un problema normalmente, ¿sí?, el cual ustedes lo van a investigar y lo van a presentar ante un jurado, ¿no es cierto?, y van a defender básicamente esa tesis. Por ejemplo, digamos que por A o B, ¿no es cierto?, ahorita es un tema que está sonando mucho. Vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, el uso del cannabis como recreacional, ¿no?, de forma recreacional. Entonces van a haber muchos argumentos, ¿no es cierto?, mucha información que ustedes van a usar para defender esa postura, ¿no es cierto?, de que el cannabis es, ¿no es cierto?, no es malo para la salud, ¿no?, que tiene algunos beneficios, se lo puede usar de forma recreacional y cosas así. Entonces la tesis, para que se entienda, ¿no es cierto?, de una forma sencilla, es la defensa de una postura, ¿sí?, sobre un tema. Entonces, lo que yo tengo que entender en este tipo de ejercicios es justamente qué está defendiendo, qué está proponiendo, de qué habla, ¿no es cierto? Entonces, en este texto va a haber algo, ¿no es cierto?, una postura que va a estar en defensa de algo, ¿sí? A veces es bastante obvia, a veces no, ¿no es cierto? Toca leer entre líneas, pero en la mayoría de ejercicios de que nos piden identificar la tesis, siempre es bastante clara, ¿no? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio que está aquí, ¿no es cierto?, que nos dice sobre la tesis. Vamos a leerlo. Sí, yo les voy a ayudar haciendo este y luego hacemos otro con algún estudiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, la idea de que los videojuegos producen distracción está muy extendida. Sin embargo, un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford ha elaborado un estudio en el que se afirma que los videojuegos de acción son capaces de mejorar la capacidad de lectura, dislexia y escritura, disgrafía de personas que sufren estos trastornos. Hasta ahí veo un punto. Y según lo que yo acabo de leer, ¿qué acaban de entender ustedes? ¿Cuál es esa postura? ¿Qué estará defendiendo? Ya lo pueden ver más o menos hacia dónde va, digamos, o sea, qué idea va a tratar de defender. ¿Lo pueden ver o no? Sí, Ya, más o menos, ¿qué entienden ustedes ahí? o sea, él está defendiendo la postura de que los videojuegos prácticamente no son malos en sí, o sea, ayudan también. Exacto, muy bien. Entonces, con esa idea, yo ya estoy, eso me alegra mucho porque ustedes ya veo que sí han estado practicando, entonces me doy cuenta que están leyendo y están entendiendo lo que leen. Entonces, ahí ya se hacen una idea de hacia dónde va esto. Sí, y vamos a terminar de leerlo, ¿no? Dice, según los investigadores, este tipo de juegos enseñan al individuo a gestionar múltiples tareas a la vez. Aquí ya te está dando, digamos, los beneficios prácticamente, ¿no? Generando un beneficio intrínseco en las personas a las que se les cuesta cambiar la atención de un elemento a otro de forma rápida. Para llegar a una conclusión, el equipo realizó un experimento de 17 personas disléxicas y 19 sin este trastorno, todos ellos con un promedio de 21 años. A los voluntarios se les pidió que presionaran un botón tan rápidamente como oyeran un sonido, vieran un destello o localizaran ambos estímulos a la vez. Tras el análisis de los resultados, la respuesta al sonido y destello conjuntamente fue más rápida que la respuesta a uno solo de los estímulos individualmente. Entonces aquí hay mucha información que me da, ¿no es cierto? Ya me describe experimentos, resultados y cosas así. Pero básicamente lo que está aquí plasmando son argumentos que defienden esta tesis, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tesis? De que los videojuegos no son malos, que de hecho tienen su lado bueno y que tiene beneficios, ¿no?, para algún tipo de personas. Entonces, con esa idea en mente, yo primero tengo que, antes de leer las opciones, yo tengo que esto, ¿no es cierto?, tener una idea de qué me está hablando. Y como ya me dice que es que busque la tesis, entonces yo tengo que tener una idea de lo que voy a buscar. Entonces, yo voy a buscar justamente una opción que hable del beneficio acerca de estos videojuegos, ¿no? Con básicamente los matices que tiene aquí, ¿no? Que con personas que tienen dislexia, disgrafía y todo eso, ¿no? Entonces vamos a leer la opción A. Dice,
Los videojuegos de acción son capaces de mejorar la capacidad de lectura y escritura en personas que sufren disgrafía y dislexia. Si no estoy mal, lo afirma aquí, ¿no es cierto? Que Sí, mejora la capacidad. Esto es verdad. Todavía no es muy claro, ¿no? O sea, sí tiene ya su beneficio, ¿no? Pero tengo que terminar de leer porque todavía no es muy claro en cuanto a la idea que yo había concebido, ¿no? Pero para descartar, vamos a dejarlo ahí. Dice, según los investigadores, este tipo de videojuegos enseñan a los individuos a gestionar múltiples tareas a la vez. Sí, también es verdad. Dice, tras el análisis de los resultados, la respuesta al sonido de estudio conjuntamente fue más rápida que la respuesta de estímulo. Dice, el equipo experimentó con 17 personas disléxicas y todo eso. Bueno, de todas las opciones, ¿cuál se asemeja más a lo que yo concluí? De que los videojuegos ah, eran un beneficio, ¿no es cierto? La A. Entonces, como ustedes ven, miren, esto a veces, sí, mucha gente cuando, digamos, digamos, no se prepara, ¿no es cierto? Obviamente una persona que no se prepara, esto le va a ser imposible. Sí, no va a saber qué hacer. O si lo puede hacer, lo podrá hacer, pero se va a demorar muchísimo tiempo. Entonces el examen, ahorita, en este caso, ya te califica netamente tu habilidad para resolver problemas, ¿no es cierto? Ver cuán apto eres. Entonces aquí va a interferir mucho la velocidad con la que ustedes hagan este examen. Y si no estoy mal, van a tener 1 minuto por pregunta. ¿Sí? Entonces, obviamente, esa capacidad de ustedes de deducir las cosas, pues tienen que mejorarla, ¿no? Aquí ya se dieron cuenta rápidamente porque ya tienen un camino a seguir. ¿Cuál es ese camino? Saber qué es lo que yo tengo que buscar. Entonces, una vez que ya sé qué me piden hacer, esto está bastante fácil, ¿no? Entonces, en este caso les dio la opción A. Vamos a ver otro ejemplo, pero esta vez quiero que me ayude alguien, ¿sí? Para ver cómo están con esa velocidad de lectura. ¿Algún voluntario o voluntaria que nos quiera ayudar con esta yo, lectura? Lisa. A ver, vamos. ¿Sí se ve bien ahí? Sí, sí, se ve. Ya, pero no quiero que vean las opciones. Quiero que lo tengan ahí. Ahí, vamos a ver. La educación posee la capacidad incomparable de reducir la pobreza extrema y potenciar los objetivos de desarrollo de más amplio espectro. Esto concuerda con la concepción de educación que menciona que es el conjunto de actividades realizadas en contextos diferentes, formal, no formal e informal, para satisfacer las necesidades educativas básicas. Según Hasta ahí, datos hasta ahí, hasta preliminares, ahí. Hagamos una pausa. Ya, siempre es bueno que ustedes, cada vez que vean un punto seguido aparte, traten de hacer un análisis rápido, ¿no? Hasta ahí. Quiero que me digan, ¿qué entendieron? O sea, es una tesis, ¿no? ¿Qué va a tratar de defender? ¿Ya hay alguna pista de lo que va a defender más adelante? que la educación prácticamente puede reducir la pobreza extrema y potenciar, o sea, a las personas así en general. Perfecto, ¿no? Entonces ya tienen una idea, va a defender la posición de la educación frente a problemas de pobreza, ¿no es cierto? Y cosas así. Entonces vamos a seguir con el donde te quedaste, ¿ya? Según datos preliminares, el informe de la UNESCO, las principales estadísticas publicadas constituyen una prueba de que la inversión en educación mitiga la pobreza extrema. Es necesario reconocer que destinar recursos que mejoren la educación garantiza beneficios considerables en materia de salud y productividad. Sin embargo, para poner en marcha esta capacidad transformadora de la educación, será preciso ampliar los nuevos objetivos de desarrollo para que aseguren no solo la igualdad de acceso a la instrucción primaria para todos los niños, sino también una enseñanza secundaria de calidad. Las conclusiones dadas a conocer hoy confirman con mayor nitidez que la educación puede mejorar la vida y la... No se ve porque me sale mi micrófono. A ver. Me sale mi micrófono de lo que tengo aquí. Mejorar la vida y la sociedad, afirmó la directora general de la UNESCO, Irina Bokova. Bien, ok, miren, si se dan cuenta, ahí tienen, ¿no? Como les digo, o sea, con la práctica ustedes van a hacer síntesis súper rápidas, ¿no? Entonces ya saben, la educación es, aquí está hablando la de la que defiende la educación, ¿no? Que justamente tiene la capacidad de resolver la pobreza extrema y te da muchos argumentos, inclusive que para lograr, perdón, que para lograr justamente estos objetivos, ¿no es cierto? Es importante asegurar no solo la igualdad de acceso, sino también la calidad tanto en la parte primaria como en secundaria, ¿no?
Eso es lo que está defendiendo. O sea, te dice que la educación es buena para tal cosa y hace un énfasis en esto de la educación primaria y secundaria. Entonces, ahí ya tienes una idea, ¿no? ¿Cuál va a ser la tesis? Entonces, tienes que buscar algo que se apegue a eso. Entonces, como ya saben que va a defender la educación, pues vamos a leer las opciones. Dice, la educación posee la capacidad incomparable de reducir la pobreza extrema y potenciar los objetivos de desarrollo de amplio espectro. Pues sí, sí es verdad y se parece Sí, bastante a lo que estábamos viendo. Vamos igual a leer todas las opciones para estar seguros, ¿no? La educación es el conjunto de actividades educativas realizadas en contextos diferentes para satisfacer las necesidades educativas básicas. Eso puede ser verdad, pero no tiene nada que ver, bueno, no tiene que ver realmente con la idea que yo sinteticé, ¿no? De que, cuál era la tesis. Entonces, esa descartada. La C dice, según datos de la UNESCO, las estadísticas publicadas constituyen una prueba de que la inversión en educación mitiga la pobreza extrema. Ese también es un dato interesante, ¿no es cierto? Y puede ir a la par, ¿no? Pero no se parece a una tesis. Si recuerden que la tesis es la defensa de algo. Aquí dice según los datos. Esto puede ser verdad, puede estar de hecho en el texto, pero no es una tesis. La opción D dice, es necesario reconocer que destinar recursos a la educación garantiza beneficios considerables en materia de salud y productividad. Sí, también es verdad, lo dice en el texto, pero no se parece a una tesis. Sí, recuerden que la tesis habla de algo que se defiende. Entonces, más que claro está la opción A. ¿Sí lo tienen claro, chicos? ¿Sí se ve? sí, ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo en la tesis? ¿Sí se entiende esto de la tesis? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, a mí, obviamente no me quiero quedar con toda la diversión yo, ¿no? Entonces yo voy a pasar a otro tipo de lecturas. Ya saben lo que es una tesis, ¿no? Entonces si tienen por ahí un cuadernito, anótenlo, ¿no? La tesis es la defensa sobre una postura, una idea, ¿no? En palabras sencillas. Bien. Y les recomiendo que practiquen bastante, ¿sí? Estos textos de aquí. Vamos a pasar, si yo les voy a dejar esto igual de tarea para que ustedes lo hagan, ¿sí? Y en la próxima semana que tengamos, me voy a tomar un tiempo para ver si han trabajado esto, ¿sí? Déjenme ver qué otro ítem tenemos por aquí. Nos tienen bastantes ejercicios sobre tesis. Bien, aquí también aparecen este tipo de ejercicios, ¿no? Cuando te dice, identifica una evidencia. Miren, obviamente estos textos te van a hablar básicamente de datos estadísticos, ¿no? ¿Por qué? Porque son las evidencias justamente de algo de lo que yo estoy hablando, ¿no es cierto? Si yo te digo que, por ejemplo, ha aumentado la delincuencia, ¿cuál es la evidencia? Las estadísticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la forma rápida de hacer esto? Si me piden que busque una evidencia, yo tengo que poner mis ojos rápidamente en el texto y empezar a buscar números, ¿sí? Números. Entonces, ahí rápidamente yo veo que en la primera línea aparece un 20%. Entonces, si ya mi capacidad de deducción, ¿no es cierto?, de análisis es bastante buena, basta con que ustedes vean esto, 20% y ven, los lingüistas afirman que usamos el 20% menos de palabras que se utilizaban hace medio siglo anterior. Esto es una evidencia muy clara, no hay a dónde perderse. Voy a buscar justamente esto, ¿dónde está esa parte? ¿Dónde lo dice? Opción A, opción B, opción C, opción D. opción C. Opción C y listo. ¿Cuánto me demoré en Sí, hacer? ¿Cuánto? Ni 5 segundos. Perdón. Entonces, cuando ustedes saben lo que hay que hacer, esto se vuelve súper sencillo. Ahí está la técnica. Ahora, no siempre me voy a confiar. Esto yo lo puedo hacer, ¿no es cierto?, con esta seguridad cuando yo ya he hecho el proceso. ¿Qué proceso? El de leer, ¿no es cierto?, haber mejorado mi velocidad de lectura, haber mejorado mi capacidad de análisis y síntesis de los textos. No se pueden saltar ese paso. Digamos que esta va a ser, por así decirse, nuestra última carta, ¿no? De pronto, yo estoy un poco ansioso en el examen, ¿no es cierto? Y digo, bueno, no voy a perder mucho tiempo, no me queda mucho tiempo. ¿Qué voy a hacer? Pues si me piden evidencia, directo, me la tengo que jugar. Voy a buscar números, estadísticas y ya está, no me voy a preocupar. Porque no tengo el tiempo como para, digamos, estar al 100% seguro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo? Porque obviamente las personas que hacen el examen, ¿no es cierto? También te pueden jugar una mala jugada, ¿no? Te pueden poner muchos valores estadísticos o números, pero que no necesariamente sean una estadística. ¿Sí me hago entender? Obviamente con la intención de hacerte equivocar.
Entonces, por eso tienen que, como les dije, mejorar su velocidad de lectura. Obviamente, cuando yo empiezo a ver esto, ya le doy una lectura rápida, ¿no? A ver de qué está tratando, entonces me doy cuenta si sí o si no. Pero eso sí, tienen que ser súper rápidos, ¿no? Entonces, porfa, practiquen eso, ¿no? Y así de sencillo se resuelven estos ejercicios. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ¿No? Ya. Entonces, como ven, es bastante fácil, ¿no? Los que realmente me preocupan son este tipo de ejercicios, chicos. Perdón que me vaya un poquito acá, pero tengo que... Este tipo de ejercicios son los que, digamos, me preocupan más porque suelen ser bastante extensos, ¿sí? Por ejemplo, cuando me ponen lecturas de esta forma. Miren, cuando me ponen lecturas así de grande, ahí me preocupa, ¿no es cierto? Porque luego de esa lectura tan grande te hacen dos preguntas o una sola pregunta. Y es una pregunta rebuscada. Entonces yo por eso les puse, ¿no? Bastantes ejercicios de estos así, para que ustedes se acostumbren, ¿no es cierto?, a leer rápido, porque a mí, cuando yo di en su época el examen, me tocaban lecturas así de largas, ¿sí? Y si no hubiera sido porque me la pasé literal entrenando la velocidad de lectura, créanme, uno no salía. Yo recuerdo que cuando di el examen, no, obviamente no me demoré mucho, ¿no? Pero yo me daba cuenta que habían personas que, les juro, o sea, tenían una cara de no entender lo que leían, y no podían copiar, a pesar de que si te dejaban copiar, ¿no es cierto? No podías porque todos los exámenes eran diferentes y tenían diferentes preguntas. Entonces, en este caso, ustedes, a pesar de que tal vez tengan el mismo examen, pues no van a tener la oportunidad de tener a la persona de al lado, ¿no? Que les pueda ayudar. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que este tipo de ejercicios son los que más me preocupan, cuando son lecturas muy grandes, ¿sí? Entonces, porfa, practicarán, ¿sí? Bien. Yo me quedé en evidencias, ¿no? ¿Dónde está evidencia del texto? Bien, como ven, las evidencias son bastante fáciles, ¿sí? Aquí, rápidamente, a ver, vamos a hacer la prueba con ustedes. A ver, ¿qué harían ahí? Díganme cuál es la respuesta correcta. Les voy a dar ahí unos 20 segundos. Es la D. La D me dice alguien. ¿Todo el mundo concuerda? A ver, hagamos un análisis rápido. Yo empiezo así a pasar mis ojos rápidamente y digo, 51.000 mujeres, ¿qué pasó con 63 años? ¿Qué dicen los investigadores? Que tenían depresión y no tomaban antidepresivos, ¿no es cierto? Y que esas mujeres bebían 4 tazas de café al día y que mostraban una reducción del 20% del riesgo de depresión. Aquí aparecen, mira, otras estadísticas, 20%, 15%, ¿no es cierto? Y todas están enlazadas desde el primer número que yo me fijé. Entonces ahí tienen la estadística. El 20% que toma café disminuye el riesgo, ¿no es cierto?, de depresión. Y las que bebían de 2 a 3 tazas de café al día tenían una reducción del 15% frente a las que bebían, dice, una o menos tazas. Entonces ahí lo tienen. Dice, los investigadores afirman que el uso del café descafeinado no está asociado con la depresión. Aquí no tiene ninguna evidencia. Obviamente de todas las opciones, la D es la única que tiene un porcentaje. Ahora, ojo, puede haber una trampa también. ¿Cuál? De que en lugar de que me pongan un número, lo escriban al número, ¿no? Y en lugar que te pongan 20% en número, te lo pongan 20% pero escrito. Entonces, hay que tener mucha suspicacia, ¿no? La B, aquí yo veo, no leo ningún número, me paso. Las mujeres acá, ¿no es cierto? No veo tampoco ningún número, me paso. Y la D, esta sí está bastante clara. Aquí está el número. Entonces, esta es la respuesta correcta y coincide, ¿no? Las mujeres que bebían 4 tazas de café al día mostraban 20% menos de probabilidad de presentar depresión. Lo decía aquí, ¿sí? Esa era la respuesta. ¿Sí ven? No es difícil. Entonces, obviamente, como les vengo diciendo, pues no quiero acabar con la diversión. Se los voy a dejar el resto de ejercicios para que ustedes también lo hagan. Ahora, obviamente no hay muchos, ¿no? Quiero recordarles que todos estos ejercicios son ejercicios de examen, que ya salieron en exámenes anteriores. ¿Sí? Así que así más o menos van a venir los exámenes de este nuevo examen. Perdón, las preguntas de este nuevo examen. Ok, ejercicio número 30. Aquí vemos algo diferente, la postura crítica. Bueno, vamos primero por la palabra postura. Vamos a hacerlo sencillo. Cuando aquí hay un autor que escribe algo sobre algún tema, siempre va a tener una postura, o a favor o en contra.
Entonces ya sabemos, la postura a favor o en contra. Tengo que leer un texto y ver si en el texto está a favor o en contra de lo que habla. Pero cuando dice postura crítica, ¿no es cierto? Esa persona, ¿no es cierto? Aparte de hablar, de dar argumentos, ¿no es cierto? Si es a favor o en contra, va a poner su parte personal en esta escritura, por así decirlo. Es decir, él va a emitir, ¿no es cierto? O puede emitir, de hecho, en los textos, cosas netamente de él, ¿no? Una crítica que haga personalmente él, ¿sí? Entonces vamos a leer. Una vez que ya sé lo que voy a buscar, pues fácil, hay que buscar la postura a favor o en contra y qué dice acerca de eso, ¿no es cierto? Entonces aquí dice, va, se me fue. A ver, ahí estamos. Dice, la antropología como ciencia, ¿no es cierto?, ha hecho grandes aportes a la comprensión y estudio de las diferentes culturas. Hasta ahí no me dice nada. Sí, solo sabemos que parece ser que la antropología, según las palabras de este autor, pues es buena, ¿no? Ha hecho grandes aportes, como que está a favor de la antropología, ¿no? Dice, se puede decir que partió del análisis básico del estudio del comportamiento humano, hasta lograr construcciones más complejas que van más allá de la sola cultura material. Desde una perspectiva histórica, la discusión en torno a este concepto también ha posibilitado el diálogo con otras ramas del conocimiento. En este sentido, no se puede hablar exclusivamente de cultura desde la antropología, sin tener en cuenta factores fundamentales de la economía, sociología, la psicología, la filosofía, entre otras, que le aportan elementos de análisis para su definición, ¿no es cierto? Entonces aquí está hablando, ¿no es cierto? Pues según lo que se ve, está a favor de la antropología y dice, ¿no es cierto?, que para hablar, ¿no es cierto?, para dar un concepto de ella, ¿no es cierto?, porque la antropología básicamente es el estudio, ¿cierto?, es una ciencia, ¿no es cierto?, pues necesita de otras ciencias, por así decirlo, de otras ramas, ¿sí?, como de la, que decía aquí, economía, sociología, psicología y la filosofía. Estamos, entonces, básicamente, esa es su postura, ¿no? Una postura crítica. Que la antropología, pues, contiene estos elementos, ¿no? Entonces vamos a leer la opción A. La antropología como ciencia ha hecho grandes aportes a la comprensión y estudio de las diferentes culturas. Sí, pero no es como tal la postura crítica del autor, ¿sí? B. La antropología partió de análisis básicos del estudio del comportamiento humano. Eso sí es verdad, pero no es la postura crítica del autor. Aquí todavía no se ve eso. Dice, para establecer la definición de cultura no coinciden los principios fundamentales del, perdón, dice, no inciden los principios fundamentales de la economía, sociología y otras ciencias. Esto es falso, porque decía que para hablar de cultura sí se necesita de estos principios fundamentales, ¿sí? Y la D dice, hablar de cultura implica un análisis de los factores fundamentales de las diferentes ramas de las ciencias sociales. Esto es verdad. Aunque no lo dice en las palabras, ¿no es cierto?, del texto, pero sí es verdad, porque la economía, la sociología, la psicología y la filosofía son las denominadas ciencias sociales. Y te decía que aquí, que la antropología, ¿no es cierto?, para hablar de cultura, no puedes hablar solo, o sea, la antropología, a ver, para hablar de cultura no solo necesitas de la antropología, sino que para poderla definir mejor necesitas de otras ramas del conocimiento, ¿no? Entonces aquí te lo dice, hablar de cultura implica, o sea, aquí está mal escrito esto, no es implícita, implica un análisis de los factores fundamentales de las ramas, de las diferentes ramas de las ciencias sociales. Entonces, como ven, la respuesta correcta en este caso sería la opción D. No sé si de pronto alguien tuvo algún problema, alguna duda, no está muy claro quizás, o todo está claro. Podría ser otro ejemplo, es que se me confundió. Ya, no hay problema, vamos a ver otro, ¿no? Postura, bueno, aquí ya solo dice postura del autor. Ese es un problema que tenemos, ¿no? Porque uno dice postura crítica y el otro dice postura, pero la postura es fácil. Solo hay que identificar si el autor está a favor o en contra, ¿sí? Entonces él no va a emitir aquí, por así decirse, una como opinión de él. Aquí solo va a escribir sobre un tema, ¿no es cierto? Y en eso que escribe, pues se va a poder evidenciar, perdón, si está o a favor o en contra de lo que está tratando, ¿no? Entonces aquí dice, la educación a través del tiempo ha sido el motor de la evolución y transformación del ser humano y de la sociedad. Entonces aquí, según lo que yo veo, él habla de la educación y ya le está, ¿no es cierto?, halagando a la educación, ¿no? Y aquí nos dice por qué, ¿no es cierto?, por así decirse, la educación tiene un rol importante, ¿no? Dice, y con la guía determinante busca concebir a un ser humano realizado y libre, en una sociedad igualitaria, justa con oportunidades para todos. Como dice Hesberg,
La educación ha permitido que a través de esta se puedan aprovechar los conocimientos y usos de las herramientas más antiguas para el bien de la sociedad. Sigue lanzándole flores, ¿no es cierto?, a la educación. Después dice, esta evolución ha permitido la renovación, ¿no es cierto?, del ser humano como especie, diferenciándolo de otros seres vivos que habitan en el planeta. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿este señor estará a favor o en contra de la educación? ¿Qué dicen ustedes? A favor. A favor, ¿cierto? Le tiró muchas flores, entonces ya sabemos que está a favor y hay que buscar esa postura, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a ver. ¿La educación es la oportunidad de realización del ser humano? Puede ser. ¿La educación diferencia al ser humano de otras especies? Sí, pero esto lo dice en el texto, ¿no? Pero no es como que una postura, o sea, no se define como lo que estamos buscando, ¿no? La vamos a dejar ahí igual. Se dice, ¿la educación permite al ser humano usar nuevas herramientas? Pues sí. Y la educación a través del tiempo ha sido el motor de evolución también. Entonces, de estas de aquí, ¿cuál se asemeja? Porque todas están en el texto, ¿sí? Pero ¿cuál se asemeja más a una postura del autor? La D. La D. ¿La D, la C, la B o la A? La ¿Cómo lo haríamos ahí? Miren, esto de aquí es verdad. La C es verdad. ¿La educación permite al ser humano usar nuevas herramientas? Sí. Pero aquí este señor está a favor de la educación, ¿no es cierto? Esa es su postura. Y tenemos que ver por qué. Entonces tengan en cuenta que cuando él va a hablar, de hecho, cuando habla de educación, él obviamente habla desde el punto material también, ¿no? Pero él hace más énfasis en lo bueno que es para el ser humano, ¿no es cierto? En cosas inmateriales. Y de hecho lo dice aquí, porque dice, con la guía, ¿no es cierto?, busca concebir al ser humano realizado y libre, dentro de una sociedad igualitaria, justa con oportunidades para todos. Básicamente ahí se encuentra, ¿no es cierto?, un poco de la idea de lo que trata de él transmitir, por qué la educación es buena. ¿Sí me hago entender? Ajá. De hecho, Claro. también desde aquí empieza él, mira, desde aquí hasta por acá. Ahí trata de sintetizar eso. Entonces, la respuesta, bueno, la B y la C las descartamos porque tienen un punto más, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se podría decir? Un poco más materialistas. O sea, eso es obvio, ¿no? Pero él trata de definir la educación desde otro punto, ¿no? Entonces, por aquí están escribiendo en el chat, vamos a ver. A la A me dicen. ¿La educación es la oportunidad de realización del ser humano o la educación a través del tiempo ha sido el motor de evolución? ¿Cuál de las dos va a ser la que va a definirse esto? A ver, La ¿están seguros? ¿No puede ser la D también? Pienso que no. ¿Cuál de las dos tiene mayor peso? La D. La ¿Están La D. seguros? La D. Miren cómo define la educación aquí al inicio, mira. Aquí la define como motor de evolución, transformación del ser humano y de la sociedad. Abarca tres cosas. ¿Sí ven? Motor de evolución, transformación, no solo del ser humano, sino de la sociedad. Y luego, pues aquí, y con la guía determinante, busca concebir a un ser humano realizado y libre. ¿Sí? En una sociedad igualitaria y bla, bla, bla. Entonces, entre estas dos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la que mayor peso tiene? ¿Ya lo vieron claramente? ¿O no todavía? La D. La A está muy bien. Si no estuviera la D, la respuesta sería la A. Pero como está la D, ¿no es cierto? Y la D, o sea, aquí me la define la educación y por qué está a favor de la educación, esta es la respuesta. ¿Sí? La opción D. ¿Estamos? Y está bien. Si no, si se confundieron aquí, está bien. ¿Sí? Porque así hay algunos ejercicios que a veces es un poquito difícil, ¿no es cierto?, determinar cuál es la respuesta correcta. Y en la mayoría de los casos siempre me voy a quedar con dos opciones. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a ver cuál tiene mayor peso. Sí, las dos podrían ser tranquilamente correctas, pero entre las dos, la que más peso tiene es la D. ¿Sí? Pues ojo. Si todavía no está muy claro esto, vamos a ver otro ejercicio. ¿Sí?
Vamos a ver la 32. No sé si de pronto alguien se quiere animar a ayudarnos a leer. ¿Alguien por ahí ve un micrófono abierto? De pronto. Yo, profe. A ver, hágale. En una sociedad intensiva en conocimiento, la creación y divulgación de este se vuelve un factor esencial para el sistema educativo, especialmente para las instituciones de educación superior. En la actualidad, en la sociedad del conocimiento, investigar y educar se convierte en profesiones de alta valoración social. En este sentido, en la sociedad del conocimiento se requiere entonces de personas cada vez más y mejor capacitadas para la apropiación y la generación de conocimiento. Los individuos, las organizaciones y las naciones que no intervienen en educación ni en investigación se quedarán cada vez más relegados, dependientes y marginados, y la educación dejará de cumplir su función social. Bien, a ver. ¿Qué se entendió de este texto? Vamos primero lo que se entendió, antes de ver las opciones. Aquí lo que me interesa es si ustedes entendieron el texto. Primero, ¿qué entendieron de ese texto? ¿De qué habla? ¿Alguien? ¿Lo están volviendo a leer? Habla de la importancia, ¿no es cierto?, sobre el conocimiento, la investigación y la divulgación de ese conocimiento. Básicamente eso. Y luego habla, ¿no es cierto?, y hace una como comparativa entre los que sí van a invertir, las naciones que sí invierten en investigación y versus los que no van a invertir en educación. ¿Qué les va a pasar? Eso, básicamente ahí se sintetiza, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que estamos en una sociedad que cada vez genera más conocimiento, ¿no es cierto? Creación y divulgación de esto. Y básicamente te dice, ¿no es cierto?, que ahora mientras más capacitado estés, mientras más conocimiento desarrolles, eres una persona mejor capacitada, ¿no es cierto? Útil para empresas, para la sociedad y para todo, ¿no? Para organizaciones y eso. Y luego, como les decía, al final, ¿qué dice? Las naciones que no intervienen en educación ni en investigación se quedarán cada vez más relegados, dependientes y marginados, y la educación dejará de cumplir su rol, perdón, su función social. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cuál es la postura crítica del autor? La D. Antes de que vean las opciones, o sea, ¿cuál es la postura crítica de él? Que la investigación es base, o sea, para el conocimiento. Básicamente eso, ¿no es cierto? Muy bien resumido. Entonces, en base a esa idea que yo acabo de sacar de ahí, ¿no es cierto? Voy a buscar una opción que se le parezca, que vaya por ahí, ¿no es cierto? Entonces dice, la sociedad actual es intensiva en conocimiento debido a la generación de información que se produce día a día. Sí, esto es verdad, pero ojo, yo estoy buscando la postura crítica. Aquí el autor lo define muy bien y aquí no recuerdo quién lo dijo, sí, perdón, no vi el nombre, pero lo resumió muy bien, ¿no? Que hay que invertir en educación y eso. B dice, el conocimiento es importante para que el sistema educativo, sobre todo para las instituciones de educación superior. Sí, también, pero no logra resumir lo que acabamos de sintetizar nosotros, ¿no? C dice, las sociedades del conocimiento no demanda de personas capacitadas para la apropiación del conocimiento. Esto es falso, si esto es una falacia. Y D, si no hay inversión en educación, investigación, generación y divulgación del conocimiento, la sociedad quedará relegada. Pues sí. ¿Sí ven? Entonces, si ven la diferencia entre una postura crítica, aquí lo dice claramente. Y es justo lo que yo acabo de entender. Entonces, por eso siempre es importante, sí, ojo, se los digo porque yo entrené así esto. Siempre es bueno que antes de irse a las opciones, usted solito, ¿no es cierto?, trate de sacar una idea de lo que entendió, ¿sí? Una vez que ya entendió el texto, ahora sí decir, ¿cuál es la postura crítica? Pues la postura crítica sale ahí, porque básicamente es justo lo que usted entendió. Sí, ya sabe, postura crítica, lo que dice el autor, ¿no es cierto? Y listo, eso es todo. Y a medida que usted empieza a leer las opciones, va a ver y va a sentir
cuál es la respuesta correcta. Entonces, cuando usted lee la A, no le convence mucho, sí puede ser. Lee la B, bueno, aquí también, o sea, tiene que ver con el texto, pero no suena a lo que yo acabo de entender. La C me doy cuenta que es una falacia, esto no lo dice, no lo expresa. Y cuando leo la D, me doy cuenta claramente que esta es la respuesta correcta. Yo siempre les invito a que hagan eso, que no se adelante. En este proceso de que usted está practicando, capacitándose, usted está en un proceso de entrenamiento, ¿sí? Entonces aquí tiene que hacer todos los pasos. ¿Por qué? Porque cuando usted ya vaya a enfrentarse al examen, esos pasos se van a reducir a un solo paso, ¿sí? Porque usted ya está totalmente capacitado. ¿Estamos? Y como le digo, va a ganar esa habilidad de poder identificar rápidamente las cosas, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, Lisa. ¿No? Bien. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, aquí me dice, identifique el argumento de hecho. El hecho es un suceso, ¿sí? Algo que pasó, algo que sucedió, ¿no es cierto? Pero me voy a ir, déjenme ver si hay más ejercicios de estos. No, no hay más ejercicios de estos. A ver, hay muy poquitos ejercicios de lo que son argumento de hecho y cosas así. Entonces, a veces no hay más porque son ejercicios, obviamente, de exámenes filtrados. Entonces, en este caso, vamos a leer. Aquí lo que voy a buscar es un suceso que ya haya pasado. Lo voy a leer bastante rápido, ¿no es cierto? Ojalá usted logre captar, ¿no? Lo que vamos a leer. Dice, a lo largo de la última década, el Internet se ha cambiado aspectos fundamentales del día a día. La web hoy es en día la mayor fuente de información generada por todo tipo de usuarios. Un estudio publicado recientemente por la IDC y patrocinado por la MC devela que la información digital generada durante 2010 ascenderá a 1.2 zettabytes. Aquí dice ascenderá. Esto podrá ser un hecho. ¿En qué tiempo está hablando aquí? Futuro. Futuro. ¿Es un hecho eso? Esta información que me está proporcionando, ¿es un hecho? No. No. Como les dije, es algo que ya pasó, un hecho. ¿Sí? Es historia. Entonces esto va a ser algo futuro. Todavía no sabemos si va a pasar. Así que ojo, hasta ahí no hay un hecho. Después dice, si bien el acceso a la información es un hecho trascendental que ha modificado el Internet, la asociación, a ver, dice Internet, también lo es el ocio y el entretenimiento. La televisión ha dejado de ocupar la mayor parte del tiempo de ocio. Mira, aquí dice que la televisión ha dejado, está hablando ya en pasado. Esto puede ser un hecho, pero necesita algo un poco más tangible, ¿no? Vamos a ver qué dice acerca de este suceso. Según la Asociación Europea de Publicidad Interactiva, Internet es el medio más consumido por los españoles. Esto también ya es un hecho. ¿Sí ven? La televisión ha dejado de ocupar la mayor parte del tiempo de ocio y el Internet es un medio de consumo. A ver, el Internet es el medio más consumido por los españoles. Eso también es un hecho. Situándose en el número de horas, ¿no es cierto?, por encima de la televisión, ¿sí?, la radio y la lectura de periódicos. Entonces aquí ya te está dando un hecho, ¿no?, que la televisión ha dejado de ocupar la mayor parte del tiempo de ocio y ahora lo es el Internet. Eso ya es un hecho. Al final dice, los cambios son muchos y casi todos son consecuencia de que en Internet las actividades tienen que realizarse en un tiempo menor. Entonces ya tienen el hecho, ya saben cuál es el hecho. Vamos a buscar ese hecho en las opciones. Opción A, a lo largo de la última década el Internet ha cambiado aspectos fundamentales de la vida. Eso no me dice nada. Opción B, la información digital generada durante 2010 ascenderá a 1.2 zettabytes. No, esto no es un hecho, esto es algo posible que pase, pero no estamos seguros. C, Internet es el medio más consumido por los españoles, situándose por encima de la televisión. Sí, y ya no hay a dónde más buscarle, porque yo lo sinteticé de esa forma. ¿Sí se dan cuenta? Y cuando leo la opción ya digo eso, o sea, no hay a dónde más buscarle. Este es el hecho que yo estaba buscando. ¿Sí se entendió o no se entendió eso, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, en mi Todo top. claro. ¿Todo claro? Bien. Bueno, aquí se identifica la idea que argumenta la tesis. Aquí voy a buscar una tesis, ¿no es cierto? Y voy a buscar en las opciones la idea que argumenta esa tesis. ¿Sí? No es complicado. Se los voy a dejar como tarea. Ojo, porque usted ya sabe lo que es una tesis. Y luego solo tiene que buscar una opción, ¿no es cierto?, que tenga la idea que argumente esa tesis. ¿Estamos? Voy a pasar esto de aquí, ¿no es cierto? Aquí otra vez argumento de tesis,
Aquí estamos. Vamos con este de aquí. Argumento de autoridad. Entonces vamos a ver. ¿Qué es un argumento de autoridad? Porque aquí me pide que busque ese argumento. Vamos por la palabra autoridad. La autoridad es básicamente, pues, una persona que tiene un rol importante. ¿No es cierto? Una autoridad puede ser el jefe de la policía, el jefe de un hospital, algún, no sé, se me ocurre, organismo internacional, cosas así. Sí, el presidente, vicepresidente, un ministro. Esas son autoridades. Y cuando habla de argumentos de autoridad, lo que yo tengo que buscar es justamente qué dijo esa autoridad. ¿Sí? Porque voy a buscar los argumentos de esa autoridad. Como les dije, puede ser una persona, puede ser un organismo, qué sé yo. Por ejemplo, si escribe la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Un tuit sobre el COVID. Eso es un argumento de autoridad, porque lo escribió un organismo, ¿cierto? De autoridad. Bien. Entonces vamos a ver aquí. Sí. No sé si hay más, déjenme ver si hay más ejercicios. Sí, aquí hay otro. Vamos a hacer, el de acá estaba muy, muy largo. Vamos a hacer este de acá, que bueno, tampoco es que está muy... A ver, este de aquí, habrá más, uno más pequeño. Ya, este está más pequeño, ya, para que ustedes lo vean. Ok, vamos a ver ahí. Dice, millones de personas alrededor del mundo no leen por un motivo. Falta de libros, falta de libros, ¿no? Ahí lo sintetiza. La lectura empieza y debe necesariamente hacerlo por el acceso a libros. Sin embargo, en varios lugares del mundo este acceso o bien no existe o es deficiente, debería decir. La UNESCO calcula que en todo el mundo 774 millones de personas no pueden leer ni escribir. Esta alarmante cifra puede atribuirse a la incapacidad de acceso a textos, considerando que al no disponer de libros se ralentiza el proceso de adquisición de la lectura y afecta el aprendizaje de las demás materias educativas. En África, por ejemplo, la mayoría de los niños nunca han tenido un libro de su propiedad y como era de esperar, en este factor ha incrementado notablemente la tasa de analfabetismo en ese continente. En ese sentido, el analfabetismo es la principal consecuencia de esta grave problemática. ¿Qué dice aquí? ¿Quién es la autoridad aquí en este texto? La UNESCO. La UNESCO. La UNESCO. ¿Qué dice la UNESCO? Calculó en todo el mundo 724 millones de personas no pueden leer ni escribir. Ese es su argumento, muy bien. Pues A ver. vamos a buscarlo. ¿Dónde está esa respuesta? La B. Súper claro, ¿no? La B. Entonces, como ven, cuando me piden hacer estas cosas es bastante fácil, ¿sí? No es difícil, ¿sí? Normalmente cuando habla una persona, ¿no es cierto? Recuerden que en un texto, ¿no es cierto? Va a venir lo que dijo esa persona entre comillas, ¿sí? Entonces, si me piden argumento de autoridad, ¿qué van a buscar rápidamente ustedes? En este caso, habiendo a simple vista, aquí no hay ninguna comilla ni nada, ¿no? Entonces tengo que leer el texto. Pero si, digamos, yo veo comillas, ¿qué digo yo? Ese es el argumento de autoridad. Y tengo que ver quién lo dijo. A ver si lo dijo una autoridad. ¿Estamos? Entonces, esto es fácil. Una vez que usted sabe qué es lo que tiene que hacer, todo esto se vuelve sencillo. Y bien, como ven, no es nada difícil, ¿no? Ahora, aquí aparecen, ¿no es cierto?, ejercicios que dicen la intención del narrador, la intención del autor, la intención del escritor, qué sé yo. Pero aquí, cuando habla de intención, ¿no es cierto?, al menos de las personas que se dedican a lo que es la escritura de libros, ¿no es cierto?, y todo eso, la intención puede ser que quiere informar algo, ¿no es cierto?, que desea tal vez persuadir sobre algo, ¿sí? Esa es la intención normalmente de los autores, ¿sí? Comunicar algo o persuadir a la gente, ¿no? ¿Sí me hago entender? Entonces aquí lo que vamos a buscar cuando dice la intención del narrador es ver qué intenta hacer él. O sea, si nos quiere persuadir, nos quiere informar sobre algo. Y si ya sabemos, ¿no es cierto?, que nos quiere informar sobre algo, pues hay que buscar eso, ¿no? Sobre qué nos quiere informar. Y si vemos que nos quiere persuadir sobre algún tema, pues ya está, vamos a buscar una opción que tenga eso, ¿no es cierto? Justamente en qué nos quiere persuadir. Entonces vamos a leer este primer ejercicio que dice, el verdadero artista nada produce, porque comprende la pequeñez del libro, ante el arte subjetivamente creado. Vivimos poemas maravillosos que cuando se quiere escribirlos se derrumban.
Las concepciones perfectas se vuelven grotescas al darles forma. Además, para nosotros es casi imposible crear algo que valga la pena. A ver, ¿qué intenta decir en este texto el autor? ¿Cuál es su intención? Analicen. A ver, chicos y chicas, antes de que vamos a las opciones, quiero que me digan qué entendieron, porque eso es importantísimo. O sea, ¿qué entendieron de estas 3 líneas que leímos? ¿De qué habla aquí el autor? ¿Qué dice? ¿Qué pudieron entender? Habla sobre la producción artística, ¿no? Sobre los artistas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acerca de ello? Chicos y chicas. A ver, ¿qué entendieron ustedes de esto? Es la... Sí. O sea, todavía no he pedido la respuesta. Quiero que ustedes me digan qué entendieron de estas 3 líneas. Es lo más importante. Es lo más importante. Aunque bueno, ya. Si nos vamos a las opciones, justamente vamos a encontrar lo que se entiende, ¿no? ¿Sí? Porque aquí dice manifestar que el arte, sobre todo la poesía, es inasible para el ser humano. Sí, justamente aquí habla como que los artistas realmente no son buenos para estas cosas. ¿Sí? Entonces aquí obviamente habla después bueno, no habla necesariamente bueno, sí habla de la poesía, pero no la define como tal, habla de los poemas, ¿no? Entonces después dice que para ellos, ¿no es cierto?, es imposible crear algo que valga la pena. Entonces justamente hace la referencia que manifestar que el arte, sobre todo la poesía, es inasible para el ser humano. ¿Estamos? Entonces no sé si se logró entender esto o, o está complicado ahí. Más o menos, esa me salió en la prueba. Esa le salió en la prueba, ok. Vamos a ver, déjenme ver esta de aquí. Vamos esta de aquí, mira, esta es una frase de José Joaquín de Olmedo. Dice, que no se diga entre nosotros que si se coartó la libertad de los indígenas fue para su bien. A nadie se hace bien contra su voluntad. Primero analicen esto que dijo José Joaquín de Olmedo. ¿De qué está hablando? ¿Qué entendieron de eso? Es muy importantísimo que ustedes ahorita empiecen a hacer esos análisis, ¿no? ¿Qué entendieron de esto? O sea que si se les privó prácticamente de la libertad y de hacer las cosas que ellos hacían por su bien, era así, porque lo hicieron contra su voluntad. O sea, si lo hubieran hecho, o sea, con ellos, o sea, que ellos hubieran estado de acuerdo, que les distinto. Ok, muy bien. ¿No es cierto? O sea, él habla acerca de que, bueno, hubo un proceso en donde se coartó la libertad a los indígenas, pero supuestamente con la intención de hacerles un bien. Y después Joaquín define que, o sea, a nadie tú le puedes hacer el bien en contra de su voluntad. Eso no se debió haber hecho. Básicamente habla de eso, ¿sí? Entonces, en la opción A dice, advertir que toda acción cometida en contra de la voluntad es nociva o injustificada. ¿Qué creen ustedes? ¿Se asemeja a lo que acabamos de entender o no? Sí. La verdad que sí. De hecho, ya cuando ustedes lo analizan, ¿no es cierto? Básicamente dice lo mismo, pero en otras palabras, lo que acabamos de entender. Pero bueno, para estar seguros vamos a la opción B, dice. Señalar que es necesario buscar el bien de las personas aún en contra de su voluntad. Pues aquí no, José Joaquín del Olmedo habla de lo contrario, que no debían haber hecho eso, ¿sí? Que eso está mal. Entonces la B no es. C dice, advertir que los indígenas necesitaban tener menos libertad para su propio bien. Advertir, no, no querían advertir, ¿sí? Que aquí habla de que ya eso se hizo, ¿no es cierto?
supuestamente para su propio bien, pero Joaquín lo define que eso no está bien. Sí, que no está bien haber hecho eso. Y D, señalar que la voluntad de los indígenas era necesaria para orientar la voluntad. Pues no, esto no tiene ni siquiera sentido. Así que la respuesta correcta es la opción A. ¿Estamos? ¿Sí se está logrando entender esta temática o todavía no? Sí. ¿Sí? Vamos a ver, déjenme ver por aquí, hay más ejercicios de esto. A ver, déjenme ver. Ya no ha habido más de estos. Bien. Entonces, luego de esto, bueno, aquí hay otro, ¿no? Vamos a ver. Dice, la razón es una antorcha que alumbra todo ser espiritual, que da colorido e ilumina a las operaciones del alma. Qué habrá querido decir Eugenio Espejo con eso? La razón es base para nuestras vidas. Puede ser. Ya, pero ahora vamos a ver con las opciones, ¿no? Dice, explicar que la razón y el alma, a ver si enseñar que sin el alma no hay. Ah, aquí este está incompleto, este ejercicio. Ya, verán, y ahí verán, les cuento, ¿no? Ahora vamos a hacer una pausa en el video para contarles. Ok, ahí estamos. Aquí dice ejercicios variados, chicos. Aquí va a venir de todo, ¿no? Mezcla de todo. De lea y responda, ¿no es cierto? Qué sé yo, full formas diferentes que te pueden venir los ejercicios, ¿no? Entonces, esto ustedes, ¿no es cierto? Lo van a aplicar una vez que ya hayan entrenado bastante con todos estos ejercicios anteriores. Miren que son 42 ejercicios. Y luego vienen más por acá. Entonces, aquí, ¿qué tienes que hacer? Esto se parece mucho a los ejercicios que estaban al final, ¿no? Que tenía que yo leer y responder una pregunta, ¿sí? Aquí lo mismo. Aquí voy a dar algunas indicaciones justamente para que ustedes entiendan lo que hay que hacer y luego lo revisamos, ¿no? Aquí también, ¿no es cierto? Hay que leer el texto y aquí me va a preguntar sobre algo, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí está también, se parece mucho a los ejercicios del final. Ya, aquí aparece algo que no hemos estado viendo, miren. Bueno, sí hemos visto, pero no de esta forma. Aquí dice en el ejercicio 5, identifica la idea implícita. ¿Qué significa esto de la idea implícita? Pues que yo lo que tengo que aquí hacer es leer entre líneas, es decir, deducir lo que acabo de leer. ¿Sí? Aquí ese texto me está diciendo algo, ¿no es cierto?, que yo lo tengo que deducir. ¿Estamos? A lo que normalmente le llaman leer entre líneas. Les voy a ayudar con este ejercicio para que se vean cómo se hace. Dice, la buena comunicación con el entorno social que nos rodea logra que desarrollemos habilidades para expresarnos fácilmente, mantener una buena relación con otras personas y expresar adecuadamente lo que deseamos y pensamos. Todo ello para poder formar parte de una sociedad y sentirnos seguros de nosotros mismos. ¿Qué entendieron de esto de aquí? ¿Cuál es la idea implícita de esto? La comunicación. Básicamente la idea implícita es deducirlo. ¿Sí? ¿Qué entendieron? Básicamente que la buena comunicación es indispensable para nosotros, ¿sí? Dentro de la sociedad. Esa básicamente es la idea implícita. Vamos a ver a qué se parece, ¿sí? Y vamos a leer la opción A. Dice, ¿la comunicación permite una buena relación con las personas? Sí, puede ser. B, ¿debemos aprender a expresar adecuadamente lo que deseamos y pensamos? Puede ser, pero no se parece mucho a lo que estábamos viendo, ¿no? Porque aquí hablábamos de la buena comunicación, ¿sí? ¿Debemos desarrollar habilidades para expresarnos de manera correcta? No tiene mucho que ver. Dice D, ¿es conveniente desarrollar una buena comunicación con el entorno que nos rodea? Entonces, de estas opciones, la Sí. B y la C se van descartando, pero me queda la A y la D. Ahora mi pregunta es, ¿cuál de las dos pesa más? Sí. La A, ¿seguros? La A. Lean. La Dice, D. la buena comunicación con el entorno social que nos rodea logra que desarrollemos habilidades para expresarnos La fácilmente, mantener una D. buena relación. Y bueno, y al final, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? La D. ¿Es conveniente desarrollar una buena comunicación con el entorno que nos rodea?
Sí, porque aquí dice la buena comunicación con el entorno, ¿no es cierto? Nos permite desarrollar habilidades, ¿sí? Y esta es la idea implícita, ¿sí? No necesariamente cuando ustedes le dicen sacar una idea implícita, necesariamente van a no usar ninguna de estas palabras que están aquí, no. Simplemente es, aquí está bastante, por así decirse, muy poquita información para yo deducir algo, ¿no? Una idea implícita. Entonces voy a tener que usar algunas palabras de aquí mismo para poder entender lo que he leído, ¿sí? Y de hecho, si ustedes ven aquí, usa mucho de eso. Usa las palabras buena comunicación, desarrollar, el entorno que nos rodea. Aquí habla eso, ¿no? De la buena comunicación, el entorno que nos rodea, ¿sí? Desarrollar. O sea, básicamente lo que tienes que decir es esto de aquí, pero en otras palabras, ¿sí? Como que estás parafraseando. Pero básicamente eso es una idea implícita. ¿Por qué? Porque no está de forma explícita en el texto, ¿sí? Entonces, como ven, difícil no es. Solamente tienen que dedicarle tiempito y sale, ¿no? Bien, aquí dice, identifica la idea que connota el sentido global del texto. Aquí yo voy a buscar una idea que me hable en qué sentido global de todo el texto. Tengo que sacar una idea que hable del todo el texto. ¿Qué tipo de idea, no es cierto, nosotros que ya hemos revisado, nos dice eso? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase. Central. La idea central, muy bien. La idea central es justamente esa idea global que habla de todo el tema, ¿no es cierto? Y ya lo tienen, entonces tienen que deducirla. ¿Estamos? Yo voy a pasar esto, ¿sí? Voy a pasar esto porque quiero que practiquen, ¿sí? No puedo resolver todos los ejercicios aquí. Eso lo vamos a practicar después de que ustedes ya los hayan hecho, ¿sí? Para ir verificando las respuestas. ¿Estamos? Espérenme un rato. Bien. Me quedé en la idea central, ¿no? Que connote el sentido. Bien, como les decía, eso los voy a dejar a ustedes para que lo practiquen, ¿ya? Y lo mismo esto, estos son ejercicios cortitos, ¿sí? Déjenme ver si de pronto por aquí hay algo que sea nuevo, como para dedicarle tiempo, ¿no? Bueno, aquí intención, ¿no? Comunicativa. Esto ya lo vimos que es la intención del autor, ¿se acuerdan? Que a veces intentan comunicar algo o persuadirnos sobre algo, ¿no? Bien. Aquí habla justamente el enunciado que explica el error de argumentación. Entonces, este texto, aquí va a haber un error de argumentación, o sea, hay una contradicción, por así decirlo. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar, cuál es esa contradicción. ¿Sí? Bueno, aquí también leer y definir por qué, ¿no es cierto? Una de estas ideas, ¿no es cierto?, que denota la influencia griega. Solo hay que leer el texto y buscar esas opciones, ¿no? No es nada difícil. Lo mismo acá, no es nada difícil. Aquí este también es fácil porque solo hay que identificar cuál es el elemento metaforizado, ¿sí? Entonces, ojo a ese detalle. No es nada complicado esto. Aquí cuando se identifica la idea fundamental, o sea, la idea principal, tampoco es nada complicado, ya hemos visto ese tipo de cosas. Cuando dice identifica la inferencia adecuada, es que yo tengo que leer este texto, ¿no es cierto? Y buscar una idea, así básicamente una, ¿cómo se podría decir? O sea, una como deducción, ¿no? O sea, esa idea de la cual yo he deducido, tengo que buscar, ¿no es cierto?, que justamente infiera con esto que acabo de leer. No es complicado tampoco, se los voy a dejar para que ustedes también lo practiquen, ¿ya? Y bueno, y de aquí en adelante esto se vuelve un poco bastante sencillo, ¿no? Es leer y contestar preguntas, ¿sí? Nada complicado, chicos. Entonces, hasta ahí de pronto alguna pregunta, muchachos, chicos y chicas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, ojo, porfa, resuelvan esto, ¿no? Hay unos quizzes que ya están subidos en la plataforma de Google Classroom, ¿sí? Que son 2 de lectura comprensiva. Entonces, por favor, vayan a resolver esos simuladores, ¿no? Perdón, pruebas, ¿no? Quizzes les llamo yo. Entonces, primero practiquen todos estos ejercicios y luego ya vayan a poner en práctica sus conocimientos, ¿no? Hay algunos ejercicios que son nuevos, que no están aquí en el PDF, ¿sí? Que yo los guardé justamente para ponerlos en los quizzes, ¿no? Para ver qué tal ustedes les va. Bien, ahora el día de hoy, ¿no es cierto? También nos vamos a dar tiempo para ver esto de aquí, ¿sí? Los sinónimos y los antónimos. Entonces voy a irme facilito. No me voy a complicar la vida.
por ejemplo, los sinónimos ustedes saben que son palabras similares y existen dos tipos de sinonimia, ¿sí? Directa e indirecta, ¿no? Ya saben que la sinonimia directa es cuando literalmente las palabras se pueden intercambiar y significan exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí ustedes ven que dice blanco, albo, ¿no? ¿Sí? Básicamente significan lo mismo. Después dice sinonimia indirecta, pues básicamente son palabras muy parecidas, pero que si yo analizo su definición como tal, su concepto, no son exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí dice escéptico nihilista, o para que, en otras palabras, para que lo vean fácil, ¿no es cierto? Por ejemplo, decir casa y hogar, ¿no es cierto? Esos son sinónimos indirectos, porque hace referencia, ¿no es cierto? La casa al hogar pueden sustituirse, pero no son sinónimos directos, son indirectos, ¿no? Porque si ya los analizamos, la casa es el lugar y el hogar es la familia, básicamente, ¿no? Y bueno, y aquí también hay otra segmentación que habla sobre la afinidad de ideas, ¿sí? Que ocurre cuando dos vocablos de significados distintos guardan una relación entre sí, negro y nocturno, ¿sí? Este tipo de sinonimia, ¿no es cierto? También puede salir. El negro está enlazado a la noche, ¿no es cierto? A la oscuridad. Entonces también son un tipo de sinónimos, no muy comunes, pero se los puede tratar de esa forma, ¿sí? Y bueno, aquí se les ha puesto un poquito de texto para que ustedes lo vayan leyendo. No voy a ponerme a hacer todo esto porque no es necesario, ¿no? Se los puse para que lo tengan claro, pero, ¿cierto? Vamos a practicar ejercicios. Ahora, lo que yo sí les decía era esto, muchachos. Bueno, antes de que nada, también aquí les puse un vocabulario de algunas palabras extrañas, ¿no? Y quiero que no se confíen en solo estas. Quiero que ustedes también, a medida que resuelven los ejercicios, también vayan sacando palabras extrañas que no entiendan. No se queden solo con estas, ¿no? Entonces, vamos a practicar con los sinónimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Les voy a dejar estas semanas que ustedes practiquen estos ejercicios y más adelante les voy a subir las respuestas para que vayan comparando si lo hicieron bien o lo hicieron mal. ¿Estamos? Entonces así vamos a trabajar esto. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el sinónimo de la palabra estilar? La D. ¿Cuál? D. La D. ¿Qué es la palabra estilar? ¿Alguien se la sabe? No, la verdad. No se la saben. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes ahí? Tienen que, si no se la saben, anotarla, ¿no? No sé si de pronto está aquí arriba. No tenemos, me parece, esa Tener palabra. por costumbre, dice. ¿Perdón? Tener por costumbre. Es una costumbre. Así yo busqué en internet y dice, tener por costumbre una cosa. Ya. Pero ojo, también tienen que entenderse que hay diferentes formas de ver esto, ¿no? Porque también puede ser, como dice, ¿no es cierto? Que puede ser, ¿no es cierto? Algo que está de moda. Puede entenderse también así. Bueno, costumbre, estar de moda, ¿no es cierto? Y aquí dice, dominar, robar, comparar, acostumbrar, remedar. La respuesta correcta, Acostumbrar. acostumbrar, ¿no es cierto? Sí, estilar habla de costumbres, ¿no es cierto? Es acostumbrar. Vamos la 2. ¿Cuál sería la respuesta? Decente, dice ahí. ¿Cuál sería la respuesta? De decente. La C. La C. Sí saben lo que es la palabra decente, ¿verdad? Sí, Sí. Entonces será decoroso creo que A, puede ser o no puede ser. no. No, no es cierto, no tiene nada que ver. Decoroso es. Reciente, No, no, ¿verdad? Decoroso. sí. ¿Están seguros si se sabían esa palabra? Decoroso.
Ahorita tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Lo pueden buscar en internet, si lo desean. Sí, A ver, como ¿qué un es buen decoroso? comportamiento. ¿Qué es decoroso? Como que sigue el Un buen comportamiento. Habla de un buen comportamiento, ¿no es cierto? Ya está, lo tienen, ¿no es cierto? Bien. Listo. Vamos la opción que digo. La pregunta 3, ejercicio 3. Verter dice. ¿Qué es verter? La D. vaciar, es vaciar. Es cuando vierten algo, ¿no? De algún lugar, algún recipiente, ¿no? Como que Sí. están sacando, ¿no? No sé, se me ocurre un balde lleno de agua que lo están vaciando. Eso es verter. Entonces, obviamente, llenar no es, coger no es, observar no es vaciar. ¿Verdad? Bien, vamos la 4. Oculto, dice. ¿Cuál es la respuesta correcta de la 4? Cultural, velado, delictivo, óptico, sutil. Bueno, cultural con oculto, no me suena. Velado, ni siquiera sé qué es velado. ¿Qué será velado? Viene como velar, Es como culto. Velado me suena de velo, como velo de de novia, funeral o algo así. no sé. Mm, velado, velada. No, velado viene como de velo, oculto. Es que delictivo, óptico y sutil no tiene nada que ver. O sea, solo por descarte sé que es la B, pero ¿qué es Sí, velado? dice que está cubierto por un Ya, velo, dice, porque suena ahí, de forma apagada. ahí está lo que les dije. Velado como que venía de velo, ¿no? Velo es algo que se pone, ¿no? Que cubre algo para que esté oculto, ¿no? Ahí está, lo tienen. Sí, a veces también pueden ir relacionando, ¿no? Palabras para ver más o menos qué significan. Asueto, libre, suelto, licencioso, descanso, inhábil. ¿Qué es asueto? Yo he escuchado esa palabra, asueto, que están de asueto. ¿Alguien? Descanso. Exacto, ¿no es cierto? Cuando a veces se toman unas vacaciones, está de asueto, dicen. Entonces, algo que se parezca a eso, ¿cuál? Ah, la letra, bueno, la opción D sería, ¿no? Descanso. Vamos, la 6, ingenioso. A ver, tolerante, inquieto, dos veces tolerante, estas de aquí se van. Genial o hábil. Hábil. Hábil, ¿no es cierto? No tiene nada que ver genial acá. Es hábil, ¿no? Es la capacidad que tiene ingenio, ¿no? Tiene eso. Bien, despierto. ¿Cuál será el sinónimo de despierto? Listo. Ahí, ¿Listo? ahí, ¿no es cierto? Tengo una palabra que me suena rara. ¿Sí? Dos. Pietista, dice. Amorio. ¿Qué es pietista? ¿Alguien? ¿Qué es pietista? Relacionado con Una esta creencia. creencia. ¿Cómo no les escuché? ¿Cómo me dijeron? Pietismo. Una creencia. Una creencia. Creencia. Es una doctrina. ¿Ya? Y Y bueno, tiene nombre, tiene sentido, ¿no? Por lo que dice pietista, ¿no? Cuando decían, se acuerdan, politeísta, ¿no es cierto? Monoteísta, entonces sí tiene sentido. Listo, espontáneo, madrugador, despierto, madrugador. Chuta, a ver, ¿cuál es la respuesta correcta de las 7? Madrugador con despierto. ¿Será que habla de despertarse? La C. No, ¿verdad? Listo. se Despierto es como cuando a alguien le dicen que alguien es, ¿cómo se podría decir? Es siento así como pilas, ¿no? O sea, La C. despierto. Ahí lo tienen, alguien como la C, ¿no? Listo, muy bien. Vamos el 8, concorde. ¿Cuál es la respuesta de, bueno, qué es concorde? A ver, vayan viendo. Acuerdo, reciente, misericordioso, doliente, efímero.
¿Qué es efímero? Algo que pasa muy rápido. Ajá, muy bien. Entonces digo concorde. ¿Qué será concorde? Acuerdo. De acuerdo, ¿no es cierto? O sea, no está difícil. Yo sí he escuchado esa palabra antes, ¿no? Es un acuerdo. Bien. Solicito, dice. Creo que lleva una tilde eso. ¿Qué será? Bueno, ahí debería ser solícito, ¿no? Tilde la I. Solícito. ¿Cuál será la respuesta de La solícito? Diligente. Bueno, mi pregunta es, ¿qué es solícito? ¿Alguien? Hay que buscarlo, chicos. Ahorita tómense el tiempo. Diligente. Diligente. ¿Eso es solícito? Solícito dice que pone atención, diligencia y amabilidad al atender o servir a alguien. Entonces la respuesta correcta es la A. Entonces, por favor, irán anotando, ¿sí? El archivo está ya para que lo descarguen. Vayan poniéndole aquí, no sé, ¿cómo se llama? El marcador amarillo. Y vayan poniendo, por ejemplo, las palabras que están un poco raras, ¿no? Para que luego se tomen el tiempo para buscar. Bien, vamos a las que sigue. Izquierdo, este está fácil. Lisa, ¿y por qué no puede ser la E? Que dice peticionario. ¿Peticionario de qué significa eso? ¿Qué es peticionario? ¿De dónde viene esa palabra? Petición. De petición, ¿no es cierto? ¿O no es así? O sea, a mí me salió o sea, de pedir o solicitar algo por ejemplo. Peticionario viene de pedir, de peticionar algo, ¿no? Entonces, acuérdense que solicito es la atención, ¿no? La que tiene una persona para hacer alguna actividad, ¿no? La diligencia que le pone, ¿sí? Izquierdo, ¿cuál será su sinónimo? Zurdo. Zurdo, ¿no es cierto? Angosto. Está fácil esta. Sinónimo, ¿cuál sería? Estrecho. Estrecho. Y ahora aquí aparece esto, mira. Egregio. ¿Qué es egregio? ¿Qué significa egregio? Que es ilustre, conocido por haber hecho algo importante o sobresaliente en alguna actividad. Perfecto, ¿no es cierto? Ahí irán anotando, por favor, verán. El problema de este examen ahora es justamente eso, que donde nos van a poner a sufrir va a ser en este tipo de cosas, sinónimos, antónimos, términos excluidos. ¿Por qué? Porque ahí nos van a poner palabras rarísimas, ¿sí? Súper raras. Entonces yo tengo que tratar, no necesariamente de aprenderme, pero sí tratar de relacionar, ¿no? Por eso tienen que hacer una lista, así como el vocabulario, y poner dos sinónimos y un antónimo, para que usted todos los días vaya leyendo eso, ¿no es cierto? Y de esa forma se vaya aprendiendo. Obviamente va a ser difícil aprenderse todas, pero con que ya se sepa un gran porcentaje, va a ser de mucha ayuda para el examen. Vamos, la 12, útil. ¿Cuál será la respuesta de la 12? Las La C. ¿No es cierto? La C, facilito, provechoso. Pero aquí aparece esta palabra, palatino. ¿Qué será palatino? ¿Existirá eso? Palatino. ¿Qué es He palatino? escuchado palatino, no palatino. No, sí existe palatino, pero ¿qué será? Palatino tiene que ver con el Del paladar. paladar o relacionado. Exacto, no tiene que ver con la anatomía del paladar. Bien. Vamos aquí, la 13, bromista. ¿Cuál sería su sinónimo? Bufonada. Bufonada, ¿no es cierto? Sí. Aquí dice cuchufleta. ¿Qué será una cuchufleta? ¿Qué es una cuchufleta?
Pero Dice, mira, dicho burlesco o gracioso que provoca risa. ajá, ¿no es cierto? Entonces, bromista habla de la persona, ¿no? Que hace bromas. Entonces, ¿qué será? Chancero, cuchufleta es un, ¿qué dice? Un dicho burlesco, ¿no? O gracioso. Ironía no va. Bufonada. Bufonada es de un bufón. Chancero, ¿qué es chancero? ¿Alguien sabe qué es chancero? Eso suena mejor a una persona. Sí, porque la bufonada es como que una broma que se ha hecho. Sí, como que la cuchufleta que es algo burlesco. Pero chancero, ¿qué es chancero? Dice que acostumbra a decir chanzas o bromas. O bromas, ¿no es cierto? Ahí lo tienen. Entonces, miren, aquí dice bromista y habla de la persona, pero la cuchufleta también son cosas que tienen que ver con bromas, ¿no es cierto? Pero era un discurso, ¿no? Burlesco. Entonces, como que no encaja mucho. Bufonada también tiene que ver con las cosas que dice el bufón, ¿no? Los chistes que hace. Es una bufonada. Pero no habla de lo que estoy buscando yo, que es una persona. En cambio, chancero, sí, habla de dice que acostumbra a decir bromas. Entonces está hablando, haciendo referencia a una persona, ¿no? Chancero. Bueno, y acróbata, a pesar de que es una persona, pero no tiene nada que ver con bromista, ¿no? Entonces, ojo, el detalle aquí, la respuesta sería la opción D, ¿sí? Vamos acá, que dice ¿qué dice? Perentorio. ¿Qué será perentorio? Está medio raro eso. ¿Qué es perentorio? Que es el último o el único que se concede y no se puede aumentar o prorrogar. Ya, a ver, perentorio dice que es un Dice, plazo. es el determinado, deciso o definitivo y no se puede modificar. O sea, habla sobre un plazo ahí, ¿sí? Y algo que también puede ser perentorio, algo que no se puede modificar, ¿sí? Listo, ya lo tenemos. Entonces vamos a ver. Apremiante, escolar, infeccioso, cordial, superficial. Esta está fácil. Una vez que ya sabemos que es perentorio. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál será? Está fácil la respuesta. ¿Cuál es? Es apremiante. Ah, porque si Sí. perentorio es como un plazo, ¿no? Que se da, que no se puede modificar. Entonces, su sinónimo es apremiante. Sí, apremiante que ya está ahí con el tiempo, ¿no? Aquí dice maná. ¿Qué será eso? Y por si acaso no creo que esté hablando de la banda Maná, ¿no? ¿Qué será maná? Está medio raro eso. ¿Alguien sabe qué es maná? Dice, en el Antiguo Testamento, alimento o modo de copos de nieve que Dios envió a los israelitas para socorrerlos mientras atravesaban el desierto. No, no debe ser maná. Esto Así es está algo raro. Esto debe ser maña. Porque estoy aquí viendo Poder según... oculto. No, es que Un miren. poder oculto. No, es que estoy viendo las opciones. Y, o sea, no tiene sentido esto. Yo digo, maña puede ser. Aquí ha faltado... O sea, no le han puesto la ñ, le han puesto la n. Es maña. ¿Cuál sería el sinónimo de maña? ¿Alguien? Sinónimo de maña. Destreza. tres, Destreza, ¿verdad? Sí, alba no es. ¿Qué es el alba? como más o menos el amanecer al decir eso. Ya, por Justo ahí antes va. del amanecer. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Ataque no es, antifaz no es, friega, ¿qué es friega? De fregar, ¿no? De molestia. A ver, ya. Una forma de entenderlo es forma de algo fastidio, ¿no? Pero depende de dónde estés. Eso también es otra cosa. Sí, que están fregando ahí. Pero si hablas del concepto, ¿no? Es la acción de frotar una cosa. Sí, de fregarle, ¿no?
Ojo. Entonces, maña, es maña aquí la esta, ¿no? Y él le corrigiendo eso. Maña, la respuesta es destreza. Entonces, como ven, ¿cuándo se nos hace difícil sinónimos? Solo cuando nos ponen palabras extrañas. Solo ahí. Y se los digo. Al menos ustedes en este examen van a tener al menos una pregunta, ¿sí? De sinónimos que va a ser así. Así mismo va a pasar con antónimos y término excluido. ¿Estamos? Bien. Entonces, fácil o difícil sinónimos. Sí, es fácil. Sí, entonces ahí miren, tienen un montón de ejercicios para que se pasen todo el fin de semana, miren, practicando, ¿no? Y yo más adelante les voy a pasar las respuestas y ya cuando hayan hecho todo eso. Bueno, vamos a salir y vamos los antónimos. Los antónimos es lo contrario de los sinónimos, es lo opuesto. También existe, ¿no es cierto?, lo que son los antónimos directos y los antónimos indirectos. Sí, por ejemplo, aquí vemos antonimia directa, duro, suave. Amor, odio, pequeño, grande. Antonimia indirecta, blanco, oscuro. ¿Sí? El oscuro no es un color como tal, pero se entiende, ¿no es cierto? Maldad, bondad. Y así. Bien, y bueno, aquí hay un montón de ejemplos, los pueden leer, sí, les invito a que los lean, pero nosotros queremos es ya entrar de lleno a la resolución de ejercicios. Vamos con este de aquí, ¿sí? ¿Cuál sería el antónimo de astuto? ¿Será cicatero, bruto, Timador. timador, ladino o pícaro? Ojo, ojo, antónimo. Bruto. Timador. Antónimo, lo opuesto. Lo contrario a una persona astuta. Bruto. Pues es un Pues, bruto, sí, ¿no sí, es bruto. cierto? Bruto, ¿no es cierto? O sea, no hay a dónde. Y aquí aparece este cicatero. ¿Qué es un cicatero? ¿O qué es cicatero? Vayan anotándolo ahí. ¿Qué es un cicatero? Persona que escatima lo que da o lo que gasta. Así como alguien coño. Ok, quedémonos con esa resolución. 2 dice, irrebatible. ¿Cuál será el antónimo de irrebatible? ¿Qué es irrebatible? Primeramente. Que no se puede discutir. Ajá, que no se puede discutir. Entonces, lo contrario a lo que no se puede discutir, ¿qué será? Discutible. Pues lo que sí se puede discutir, ¿no es cierto? La A, muy bien. Vamos, la 3. Trincar. ¿Qué es trincar? ¿Qué es trincar? ¿Alguien sabe? Dejar algo quieto. ¿Dejar algo quieto? A mí me salió No. partir o desmenuzar en trozos una cosa. Bien. Ahora, el antónimo de eso, ¿qué será? Será ruido, retosar, travesear, agredir, silenciar. Bueno, a ver, silenciar, agredir, travesear. Bueno, no suenan estas tres. Ruido, o sea, parece que fuera la B. ¿Pero qué es retosar? ¿Alguien sabe qué es retosar? Moverse alegremente sin trabas. ¿Y trincar qué era? Era partir, Desmenuzar, hacer separar. trozos. Está como medio raro ese ejercicio. ¿Cuál será la respuesta entonces? Retosar me decían que era... Estar alegre así. Brincar así. Alguien retosar, retosante. Ya, trincar. Yo he escuchado la palabra trincar, pero en otro concepto. Eso es lo que me preocupa. A ver, Silenciar. no sé, a ver, trincar. De acuerdo, estoy buscándolo ya, porque la verdad sí estaba medio raro. Verán, yo he escuchado, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen a alguien les trincaron robando. O sea,
me da la impresión de como que estás haciendo algo y te trincan, ¿no? Entonces te quedas quieto, Moviliza. te inmovilizas, ¿no es cierto? O te inmovilizan. Y entonces algo que sea contrario a eso, tendría sentido que sea retosar. Porque como dicen que retosar es como que decían una persona que iba alegremente por ahí, ¿no es cierto? Eso entendí yo como retosar. Entonces sí tiene sentido, ¿no? Que en el uno te quedas inmóvil, pero en el otro andas Podría por ser ahí. Sí, dígame. ruido. ¿Cuál? Sí, sí. Ruido. O sea, Ruido. sí, porque, o sea, si dice, por ejemplo, trincar, o sea, yo también, y con su ejemplo, podría ser cuando alguien, o sea, se quedan ahí, o sea, no dicen nada y nada, pero sería lo opuesto, entonces sería hacer ruido, ¿no? Verás, según lo que estaba viendo, por eso te digo, yo ahorita lo empecé a buscar. Y claro, yo estaba con ese concepto de que trincar es como cuando le ven, o sea, le sorprenden a alguien robando. O sea, yo me acuerdo de eso. Entonces, ahorita que ya lo empecé a buscar, ¿no es cierto? Aquí sí hay dos definiciones que hablan de eso, de robar una cosa o atrapar a una persona sujetándola fuertemente, ¿no es cierto? O arrestarla, Ajá, o sea, sí, sí inmovilizarla. me parece igual. Claro, entonces, pues, por esa razón digo, aquí habla de persona, ¿sí? Ya dos conceptos que me dicen que se inmoviliza a una persona, ¿sí? Entonces, si yo después veo retosar y por ahí me acuerdo que dijeron que retosar era moverse por ahí alegremente, o sea, una persona, entonces tiene sentido, ¿no es cierto? Que mientras el uno se inmoviliza, el otro se mueve. Entonces, ruido Ya, podría sí, verse sí. desde algún punto, podría ser, pero si no estuviera, creo yo, la opción B, que es retosar. Ahí podría ser, ¿no? Que podríamos encajarle, ¿no? Que trincar podría ser algo quieto, silencioso, mientras que ruido, pues es lo opuesto, ¿no? Pero en cambio está la opción B. Si no estuviera la opción B, perfectamente queda la A, ¿sí? Pero como sí está la B, entonces ahí sí retosar, pues hablaba de una persona que se mueve alegremente, por ahí, ¿no? Entonces tiene sentido. Si ven, o sea, hay ejercicios que de verdad se complican, ¿sí? Entonces hay que practicar, ¿no? Vamos la 4, voy a ayudarles con algunos más. Dice admisible. ¿Qué es admisible? Ah, Es como eh, Admitido. aceptable. Exacto, muy bien. Ahora hay que buscar lo contrario. ¿Qué será lo contrario? Inaceptable. Inaceptable, ¿no es cierto? Inaceptable. la D. Muy bien. Bien, ¿hay alguna palabra rara por aquí? No. Vamos a la 5. Igual. Esta está fácil. ¿Cuál sería la respuesta? Parecido. No, acuérdate que estamos buscando antónimos. No sinónimos. Heterogéneo. ¿Heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. ¿Hetero qué significa? Diferente. Diferente. Exacto, muy bien. 6. Tolerancia. Esta está fácil también. Tiranía. Indulgencia. A ver, aquí tienen, vamos viendo. Tolerancia, tiranía, aguante, flema, anuencia. A ver, antes que nada, ¿qué es anuencia? ¿Lo tienen? ¿Lo buscaron? Aprobación. Consentimiento o aprobación. Ya. Entonces estoy buscando el antónimo de tolerancia. Tiranía. 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 A ver, tolerancia. Pero puede haber un tirano que sea tolerante, digo yo. O sea, eso puede haber, ¿no es cierto? Puede tolerar algunas cosas. Pero hay otra palabra que está muy extraña ahí, que es indulgencia. ¿Qué es indulgencia? Pero indulgencia tampoco es porque dice que es actitud o tendencia de la persona que tiene especial facilidad para perdonarlas o castigarlas Perdón o falta con o tolerancia, ¿no? benevolencia. Con benevolencia. Indulgencia. Tolerancia, indulgencia. Ya. Anuencia es lo mismo. Indulgencia podría ser lo mismo. Tiranía. Flema, eso no tiene nada que ver. Aguante. Ya. Tiranía. Es lo que yo estaba preguntando. Un tirano puede ser tolerante. Puede ser, pero en algunas cosas, ¿no? Pero es que anuencia e indulgencia, como son lo mismo, aguante también podría encajarse, ¿no? Contra flema no tiene nada que ver. O sea, descartándole las demás, me queda tiranía, ¿no? Pues sí, ¿no? Un tirano puede ser tolerante a algunas cosas, pero
La característica de un tirano es que no es, un tirano, perdón, es que no está de acuerdo con las ideas de los demás, ¿no? Y se autoproclama, ¿no? Pero bueno, tirano. Sí, tiranía, no queda de otra. No está muy clara, pero sí, tiranía sería la respuesta. No hay a dónde más verla ahí. 7 dice, latoso. ¿Qué es latoso? ¿Qué se entiende por latoso? Molestoso, Ya, es que Fastidioso. lo contrario de eso, ¿qué sería? agradable, Ya, pero ahí hay otra palabra que está interesante. Epicurio. ¿Qué es epicurio? Búsquenla, por favor. ¿Qué es epicurio? epicuro, dice. No, Es un epicurio. filósofo. No, no, epicúreo. No epicuro. Por eso sí me sale un filósofo, Filósofo. que es seguidor, partidario del epicurismo. Me sale. Dice voluptuoso, me sale a mí. No. Sensual, dice. Se refiere a alguien que sigue una doctrina, que se Ok. dedica a algo. Entonces no tiene nada que ver con latoso, ¿no? Entonces ya estamos seguros. La respuesta correcta, ¿quién es? Agradable. ¿Sí? Vamos la de acá. 8. Postrar. Lo contrario de postrar. ¿Qué es postrar? Como poner una cosa así. Entonces lo contrario de eso, ¿qué sería? Será desanimar, vigorizar, desalentar, alegrar, entristecer. Alegrar, mostrar es como algo malo. A ver, búsquenle. Postrar. O sea, sí tenemos el concepto, ¿no? O sea, sí entendemos esto de postrar. Y quitar la Es energía, así, la alegrar, fuerza la de. física. Es alegrar. Dice quitar a una persona la energía, dice. Y la Sí. fuerza física. Dice Creo que es ponerse la de B. rodillas, dice también, ante una señal de respeto. Similares de la palabra o sinónimas, por así decirse, de postrar, derribar, debilitar, abatir. Lo contrario de eso, ¿qué podría ser? ¿El antónimo cuál sería? Frigorizar. Vigorizar, vigorizar. ¿Qué se entiende por vigorizar? Vigor. Fundir ánimo, dice. Infundir, Ah, ajá, ánimo. Así, o alzar el. Listening es alegrar, creo. O Alegrar. más o menos alegrar. así. Es casi lo mismo, vigorizar y alegrar. ¿Con cuál de las dos me quedo? Porque, por ejemplo, postrar, no sé, me suena como postrar, como algo débil. ¿Sí? Más que como que algo que lo pusieron por ahí, ¿no? Algo débil. Pero alegrar es una emoción, en cambio. Entonces, vigorizar. ¿Qué podrías vigorizar? La respuesta está entre la B y la D. Pero ¿cuál tiene mayor encaje? La B, ¿Qué es vigorizar? ¿La buscaron? sí, dice infundir ánimo o valor. Ahí lo tienen. Entonces, entre alegrar y vigorizar, yo me quedo con la B, vigorizar. Sí, tiene más sentido. Bien, aquí hay otra palabra medio extraña, miren. 9, pertinaz. ¿Qué es pertinaz? Suena a algo como pertinente, ¿no? Pertinaz. Que es ¿Qué será? duradero. Duradero. Ok. Bien, lo contrario de pertinaz, ¿qué será? Variable. Posterior. Duradero y persistente. Lo contrario de duradero y persistente, ¿qué podrá ser? Exterior. A ver, vamos con las opciones. Constante se parece a pertinaz, ¿no es cierto? La B. La B, en cambio, es variable. No es pertinaz, porque no es constante. Ajá. Esta es la respuesta. Porque aquí continuo, duradero, posterior, pues continúa, ¿no? Con la misma lógica de pertinaz. Bien. Bueno, hasta ahí les voy a ayudar yo, ¿no? Ahí les queda de tarea todo esto, ¿no? Y vamos a ver lo último, que es término excluido. Este es fácil también, ¿sí? Verán, aquí en estos ejercicios a nosotros nos van a poner justamente un conjunto de palabras
Y hay que buscar cuál de esas opciones, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con las demás palabras. Por ejemplo, el término que no se relaciona con la palabra frágil. Vamos a ponerlo en práctica, a ver. ¿Cuál no tiene que ver con la palabra frágil? Quebradizo, liviano, delicado o endeble. Que no tiene que ver con la palabra frágil. Quebradizo tiene que ver con frágil. ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí, ¿verdad? Sí tiene. Liviano tiene que ver con frágil. No. No. No, ¿verdad? Delicado tiene que ver con frágil. Sí. Y endeble tiene que ver con frágil. También. Entonces, ¿cuál se excluye? Liviano. Opción B. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿no es cierto? Este archivo de aquí todavía no está completado, pero se los voy a completar luego, ¿no? Igual tienen bastantes ejercicios, pero se los voy a añadir más ejercicios, ¿no? Vamos al ejercicio 2. Dice, son palabras que pertenecen a la misma categoría, excepto, mira, aquí ya no me da la palabra. Aquí yo tengo que buscar de las opciones, todas pertenecen a la misma categoría, excepto una. Entonces busquemos, a ver, tenemos la opción, dice, exagerar, acentuar, resaltar, subrayar. Exagerar. ¿Cuál de estas no tiene nada que ver entre sí con las demás? Exagerar. Exagerar. Exagerar, ¿no es cierto? Porque acentuar, resaltar o subrayar es lo mismo. 3 dice, elige el término que no se relacione con la palabra tolerancia. Entonces vamos viendo. ¿El respeto tiene que ver con la tolerancia? ¿El cariño, la transigencia, la templanza? Cariño creo que no. Cariño con tolerancia, ¿no? El respeto, el cariño, la transigencia. ¿Qué es transigencia? ¿Qué tienen por transigencia? ¿Alguien? De tolerancia, Actitud de tolerancia. Tiene que ver Actitud de con tolerancia, ¿no? tolerancia. Cariño Templanza. pienso que no. Templanza. ¿Qué tiene que ver la templanza con la tolerancia? ¿Templanza puede encajar con tolerancia de alguna forma? ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí. Templanza tiene que ver con tolerancia, no es la acción de hacer cosas moderadas, ¿sí? Con tolerancia. Pero cariño no tiene nada que ver, ¿sí? Nada tiene que ver aquí el cariño con la tolerancia. Y así son casi todos los ejercicios. ¿Sí se entiende esto? Entonces, miren, obviamente como no me quiero quedar con toda la diversión para mí, pues se los voy a dejar de tarea, ¿no? Entonces, en unas próximas clases nos vamos a dedicar el tiempo para ir resolviendo así pregunta por pregunta y ustedes me van dando las respuestas, ¿no? Entonces, próxima clase creo que vamos a hacer eso, ¿no? Que ustedes me van a decir cuál es la respuesta correcta de cada una de estas. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, sugerencia, comentario tal vez? No, Lisa. Bueno, chicos, entonces me estoy despidiendo ya. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Por favor, practiquen, sí. Tienen bastantes ejercicios. Y bueno, si tienen por ahí, bueno, alguna duda, pues me avisan, ¿no? De pronto me escriben, ¿sí? Déjenme, termino de grabar esto.